presidenta de la República Argentina. Date, engendro, malévolo, loca, mala, siniestra, patética, de todo. Con alegría, con amor. Cosa de negras. Bueno, seguimos en Cosa de Negras acá por la radio Germán Abdala y presentamos ahora sí la columna que tuvimos de adelanto de internacionales con nuestro compañero Lea Parisi. Bueno, contanos qué traes para hoy. Bueno, el martes son las elecciones en Estados Unidos, así que me parece... El martes, ¿no? El martes. Siempre son el primer martes después del primer lunes de noviembre. No sé primer martes, qué complejo. Es complejo. Es muy complejo. Pero bueno, me parecía interesante traerles, antes de profundizar con la entrevista, cómo es el sistema electoral de Estados Unidos, Dale. porque es distinto al nuestro. Bien. El sistema electoral de Estados Unidos es un sistema indirecto en el cual, digamos, las personas, la población, no vota directamente al presidente, sino que vota a electores. Estos electores se juntan en la Cámara de Electores, que van a ser quienes definan el futuro presidente de Estados Unidos. Estos electores son 538. 538. Son 538 electores divididos por los diferentes... Por estados, tal cual. Y tienen que juntar, cualquiera de los dos partidos, una mayoría de 270. Bien. Se sostiene que estas elecciones son muy parejas, entonces, y que existe la posibilidad de que haya un empate. Y bueno, en este caso definiría la Cámara de Representantes, que sería un símil a la Cámara de Diputados nuestra, Sí. que está con mayoría de republicanos. Sería del Del partido de Donald Trump. Sí. Igual que acá, digamos, hay provincias, en este caso son estados, que están muy marcados por cualquiera de los dos signos políticos. Digamos, tenemos estados demócratas como California, Nueva York, Washington, estados republicanos como Texas, Alabama, Mississippi, en general. De las más importantes. Tal cual. Ahora quiere decir que por ahí un candidato tiene mayor intención de votos, pero eso después no se traduce a la hora de los resultados, porque Exacto. lo importante, como bien dijiste, es los electores que da cada estado. Tal cual. Y estos electores, la conformación de este número, porque cada estado tiene su propio número de electores, está conformado por los 2 senadores, sumado a la cantidad de legisladores en la Cámara de Representantes. Perfecto. Que ese es un dato muy interesante que yo no lo sabía. A ver, volvelo a repetir, así lo entiendo un poco mejor. Los estadounidenses votan a los electores, que son los que van a la Cámara Electoral. Por estado, digamos. Por estado. Los estados tienen un número determinado de electores que no son para todos el mismo. Porque depende de la cantidad de gente, de seguramente. habitantes. Porque depende del número, es el número de senadores, que son 2 en Estados Unidos, más el número de legisladores en la Cámara de Representantes, que Como serían los diputados, diputados, tal cual. Entonces, por ejemplo, en el caso de California, tenemos 2 senadores más 52 representantes de la Cámara de Representantes, lo que daría 54 electores. Sí. Sin embargo, estos estados, como California, que son los más importantes, no van a ser los que definan la elección. Porque entre los estados demócratas y los estados republicanos hay mucha paridad. Entonces se hace el foco en esta campaña en los estados swing, que son esos Que lo escuchas. ¿Cómo? La primera vez que lo escucho. Sí, que son esos estados que no están históricamente, o sea, no votan históricamente demócratas o históricamente republicanos, sino que van cambiando con el tiempo. Claro. Estos estados en estas elecciones son 6, son Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, y son en los cuales se hace foco en las campañas electorales para que voten a uno u otro partido, tal cual. Pero esos históricamente se me ocurre que eran republicanos, ¿o no? No, esos históricamente... Nunca supimos. No, van variando según la elección. Mira qué bueno, porque uno tenía un preconcepto de No, eso es interesante porque otro estado que uno tiene un gran preconcepto sobre Texas, que dice es republicano. Sí, derechoso. Te los imaginas a todos armados. Tiene mayoría republicana, obviamente, todavía. Sin embargo, en esta conformación electoral que pasa en Estados Unidos, las grandes ciudades suelen ser demócratas. Y Texas tiene a Austin, que es una gran ciudad, y parece que está tendiendo a convertirse en demócrata Texas, y es un dato que es muy interesante, porque en general las poblaciones rurales son republicanas. Son más conservadoras. Son más conservadoras, tal cual, y los estados que tienen grandes ciudades como Washington, California es súper cosmopolita, tiene a San Francisco, son estados que suelen ser demócratas. Entonces esta cuestión de Austin a mí me llamó muchísimo la atención porque es una ciudad muy grande dentro de Texas, que está transformando lentamente el voto hacia el Partido Demócrata.
Bien, bueno, entramos a la comunicación porque Entramos también a me la gustaría comunicación. saber cómo es la población latinoamericana, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la Bueno, invitación. Y bueno, felicito a Leandro por el fantástico diagnóstico electoral estoy escuchando, del panorama buenísimo. estadounidense. ¿Cómo estás? Te presento a Buen día, Alberto. Alberto. ¿Lo presentás, Lean, por favor, Alberto Maresca? Alberto es especialista en relaciones internacionales, fue profesor mío en Flaxo del cuatrimestre pasado. La verdad es que es una persona que es muy joven, que está súper formada y está haciendo su progrado en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Así que siempre es un gusto tenerlo, es un gran amigo, estamos intercambiando mensajes. Ahora él es napolitano viviendo en Estados Unidos. Ahora Qué linda mezcla. Sí, con lo del nacimiento del Diego estuvimos intercambiando mensajes de Feliz Navidad. Así que es un amigo y la verdad es que me es muy grato que esté acá ayudándonos un poco a comprender qué es lo que está pasando. Perfecto, nos viene bárbaro, siempre recibiendo lo mejor de Lean, que para nosotros es muy importante en este momento, para nosotros y para el mundo, entiendo yo, todavía este mundo tan globalizado y tan vinculado con Estados Unidos económicamente y demás, y culturalmente sobre todo, pero bueno, seguir y tratar de entender un poco de qué vienen estas elecciones tan importantes que son la semana que viene, entendemos. Contanos un poco cuál es el panorama que vos ves, qué posibilidades hay, bueno, no sé, lo que a vos te parezca importante que podamos ir aprendiendo de estas elecciones. Bueno, nuevamente mil gracias por la invitación. Yo quisiera volver sobre uno de los tópicos esenciales que ha mencionado Leandro, que son los swing states, que digamos son los estados pendulares que son intercambiables, es decir, hay un cierto patrón, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, mencionando a Georgia, Mississippi, aquellos estados que no suelen tener, digamos, un color tan definido como, por ejemplo, Florida, que siempre ha sido un swing state también, pero ya desde la elección de Bush hijo se ha vuelto un estado rojo. No hay la menor duda que lo vaya a ser. Entonces, digamos, claramente los swing states tienen un lugar importante en esas elecciones. Ahora, yo creo que el gran problema de esta campaña electoral y de estas elecciones es que hay un nivel de apatía política en los Estados Unidos jamás visto antes. Y con eso no quiero decir que haya abstencionismos en las urnas, absolutamente no, sino que hay un descontento general adentro de la población estadounidense por el sistema político en sí. Porque yo percibo que sobre todo afuera de los Estados Unidos se tiende a ver la existencia de una derecha y de una izquierda en este sistema. Pues en realidad no hay una derecha y no hay una izquierda. Acá hablamos del mismo caudal. Kamala Harris está en la política estadounidense desde hace siempre. Era fiscal general en California, de su rol extremadamente político. Y Trump, bueno, el nombre de Trump existe en la política norteamericana desde los años 90. Y hace falta mirar a la cuestión de Palestina para entender cómo el acercamiento y el abordaje de ambos candidatos es exactamente igual. Hay poquísima, si no nula diferencia. Ayer Bill Clinton ha hablado en una conferencia y ha mostrado la realidad de lo que es el abordaje de la política estadounidense frente a Israel y Palestina, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Y la razón es muy simple. Y los jóvenes estadounidenses, algunos, no todos, lo han entendido. Ese sistema se mueve por dinero, se mueve por financiación, se mueve por los lobbies. Entonces son ellos los que determinan el resultado electoral. Leandro lo ha explicado perfectamente. Acá no hay balotaje. Acá son cortes que determinan el resultado electoral. Y hace falta volver a principios de los 2000 en la pelea entre Bush y Al Gore para ver cómo en realidad la voluntad popular fue sobrepasada completamente por la decisión de un cuerpo elitario apuntado políticamente que, digamos, explica y muestra el estado de la democracia norteamericana que sigue un flujo hacia lo negativo desde hace más de 20 años. Y esta elección
se suele tildar como la más importante de siempre. Bueno, la más importante porque es la peor de siempre. No porque genere algo distinto. Claro. Alberto, yo quería consultarte en esto que estás contando de que no son tan distintos al final republicanos y demócratas. ¿Cómo implicaría un triunfo u otro para América Latina, digamos? De ninguna manera. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es Cuba. Claro. Porque tristemente Cuba se ha vuelto un asunto de política doméstica en Estados Unidos, no de política exterior. Los republicanos tienden a contar con los que llaman constituents cubanoamericanos en el sur de la Florida y en Nueva Jersey, muy importante. Entonces suelen tener una política bastante confrontacional frente a Cuba. Recordemos que una de las últimas actuaciones de Trump fue de añadir Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Digamos, los demócratas no llegan ahí, pero después de Obama, con el famoso deshielo cubano, no ha habido desde el Partido Demócrata un acercamiento distinto hacia Cuba. Yo, en cuanto a relaciones Estados Unidos-América Latina, siempre menciono el profesor Atilio Borón, que una vez contó cuando con Brzezinski, un gran polisémico norteamericano, Brzezinski le comunicó que para Estados Unidos la política frente a América Latina era un asunto interno, no era política exterior. Y yo creo que esa definición es clave. Para Estados Unidos, América Latina no es una cuestión de política exterior, es una cuestión de política interna. Por ende, tanto los demócratas como los republicanos actúan según los patrones electorales internos. Hemos visto en los días pasados que Estados Unidos es el segundo país del mundo con más hispanoparlantes. Hay una población latina enorme en este país. Hay estados y condados donde la mayoría demográfica es latina, no es anglosajona. Entonces es ahí donde se mueve, digamos, la política exterior frente a América Latina, pero una victoria de Trump o una victoria de Kamala no implica nada nuevo. Claro, frente a Cuba sí, si hay un mínimo de posibilidad con Kamala, pues esta no la hay con Trump. Claro. Eso es cierto. Pero para la población latina en Estados Unidos uno tendería a pensar que se paran del lado demócrata, porque acá, por los dichos al menos que llegan acá de Trump respecto a los latinos, digamos. No, en realidad si retoman el mitin que hizo Trump en Nueva York, en el Madison Square Garden hace unos días, donde públicamente se insultó Puerto Rico y los latinoamericanos, había la mayoría de los latinos que atendieron el mitin de Trump apoyando y coincidiendo completamente con cuanto dicho por Trump. Y ojo con algo, y eso lo hablaba con Leandro en Flaxo cuando estuve en Buenos Aires la última vez. Acá, las personas de herencia latina que viven en este país hace 40, 30, 20 años, no tienen la concepción de América Latina que podamos tener nosotros. Claro. No la tienen. Su país es Estados Unidos. Su interés nacional es el interés de Estados Unidos. Muchas veces ni siquiera hablan español. A esas personas, la fuente de información que recaudan de América Latina es la CNN, claro. Es Fox News, claro. Es Telemundo, no es la televisión pública de cualesquiera país de América Latina. Telesur. Entonces, Telesur fuese el que fuese, no tienen una percepción latinoamericanista en lo más mínimo. Por eso el discurso de Trump muchas veces lo apoyan. No todos, porque los jóvenes hay un rechazo a Trump muy fuerte, eso lo tengo que decir, pero independientemente del hecho de ser latino o no. Alberto, ¿y con la población afroamericana sucede lo mismo que con los latinos? En este caso de no poder asociarlo a Harris o a Trump. Bueno, el problema es que Kamala Harris no es afroamericana. Kamala Harris es hija de jamaiquina y la mamá es india, de la India. Entonces, para muchos no es afroamericana. No, claro. Y en eso, Trump fue muy hábil en comunicarlo mediante la prensa. El hecho de que Kamala se haga pasar por afroamericana cuando no lo es. Fue muy inteligente Trump en hacer eso, porque en un sistema electoral completamente dividido por etnias, esto importa. Trump, yo creo que comparado con 2015, ha aprendido a entender
cómo expandir su caudal de voto, su caudal electoral. Entonces, ya en los mítines políticos se ven muchos afroamericanos. En los medios se ven afroamericanos que apoyan a Trump. En el discurso de Trump no hay un eje racista, por lo menos en esta campaña electoral, frente a los afroamericanos. Ha sido muy hábil en eso. Claro, el Partido Demócrata históricamente siempre ha sido siempre ha tenido una inclinación más aguda frente a la población afroamericana, con Obama, por ejemplo. Pero aún así, no hay, digamos, una delimitación del electorado afroamericano frente al Partido Demócrata. No se ve eso, digamos. Y Alberto, ¿cuál es la proyección que hay respecto a las elecciones? Si se sabe más o menos cuál es el candidato que tiene más posibilidades. ¿Y cuál es la diferencia de programa entre demócratas y republicanos hacia el interior de Estados Unidos? Bueno, en cuanto a proyección, digamos, de ganador y perdedor, eso es muy difícil de hacer, honestamente, y yo lo escribí cuando la pelea era entre Trump y Biden, no había pelea, era una victoria asegurada para Trump. Esto ha cambiado. Trump ha cometido varios errores en esos últimos meses. Como saben, las encuestas acá son cerca de lo inútil, no dicen nada. Entonces, eso sí se lo puedo comentar, es muy improbable que sepamos algo el 5 de noviembre, es muy improbable. Hay ya ahora, sobre todo en Georgia, muchas divisiones en el ámbito del conteo electoral, entonces yo creo que va a tomar tiempo saber el resultado. ¿Cuándo No creo que vamos... aproximadamente? ¿Qué cosa? ¿Cuándo aproximadamente crees que vamos a tener? Yo creo alrededor del 15 de noviembre, no antes. Tremendo. O antes. Y nosotros nos Va a haber juntamos acá, sí, porque por a las un par de 12 de la horas. noche no sabemos. Muestren las actas. No lo permitiríamos nunca. Y eso dice mucho del estado de la democracia de este país. Dice mucho. Claro, Porque va a haber una cantidad de polémicas enormes. Ya han pasado videos de casitas electorales quemadas por la gente. No creo vaya a ser algo rápido. En cuanto al programa electoral, Leandro, Trump tiene un programa electoral muy ambicioso que se llama el Proyecto 2025. El Proyecto 2025 básicamente quiere destruir todo lo que acá se define como woke, todo lo que es diversidad, todo lo que es inclusión, sobre todo en la agenda de género y cuestiones centrales como el aborto. En cuanto a lo económico, el Partido Republicano con Trump ha claramente apuntado a la clase trabajadora, aquella clase que ha sufrido por la deindustrialización neoliberal, la famosa política industrial de Trump de retornar la industria manufacturera estadounidense de Asia a Estados Unidos, por más que en realidad ese programa se ha compartido por los demócratas, porque el Inflation Reduction Act, que fue la política cúspide, digamos, de Biden, digamos, mira a los mismos objetivos. Entonces, claramente Trump tiene una vertiente más industrializadora, mira a la inflación y a la subida del coste de la vida como los ejes principales, y en política exterior terminar la guerra en Ucrania, y con lo de Israel, digamos, no es muy claro, ¿no? Cuál es el objetivo de Trump. En cuanto a los demócratas, hay nuevamente lo del coste de la vida es la prioridad para el electorado norteamericano, entonces ambos partidos empujan sobre ese asunto. Claramente el Partido Demócrata tiende a contar con visiones más liberales en cuanto a, y librecambistas, entonces mantener, ¿no?, una política de comercio internacional, de evitar una reducción, una alza en los aranceles excesivas, que es lo que ha pasado con Trump. Y digamos, el gran cambio en eso es cómo se ponen ambos partidos frente a China. Trump lo ha puesto en claro: subir los aranceles hasta que más no se pueda. Yo creo que el Partido Demócrata se guarde bien de hacerlo, porque en los demócratas hay un sector, una élite corporativa que se ha beneficiado mucho del intercambio con China. Entonces, no creo que vayan a seguir la ruta de Trump de una guerra de aranceles. Yo creo que ahí está la diferencia, pero en lo interno, cuestiones sociales sí cambian, como decía, aborto, uniones civiles, pero en lo económico, digamos que lo que importa acá, hoy, en esas elecciones, la situación es muy pareja. Perfecto.
Yo creo que me quedé con un recontra panorama, me parece que está bueno, es muy importante eso, ¿no? Atacar la inflación que tiene Estados Unidos, que la verdad que les está costando un poco más, pero me parece que nos has dado un excelente panorama para saber dónde estamos parados y más que menos nos va a afectar lo mismo que nos afecta siempre, que a ellos les vaya bien económicamente, a los demás países y demás, siempre mirando de lejos y tratando de conservar, bueno, es otra pelea interna que no sé si estarás al tanto, pero que nosotros vamos a seguir discutiendo. Bueno, en la Argentina, yo creo que la diferencia la tienen sí en Argentina, honestamente. Hay personas cercanas a Milei que ya están viajando para Estados Unidos para presenciar en el búnker de Trump el 5 de noviembre. Como saben, el nuevo nombramiento en Cancillería Argentina no es casual. No. Hablamos de una persona muy cercana al sector empresarial de Estados Unidos, al Partido Republicano y al lobby judío. Para Argentina en específico, una victoria de Trump es una peligrosísima catarata de legitimidad para Milei. Exactamente. Ahí sí cambia, para Argentina sí cambia. Eso es lo que entendemos, pero bueno, está bueno que vos lo reiteres y ratifiques. Te mandamos un abrazo muy grande desde Argentina. Esperamos que contar con vos de post elecciones para hacer una evaluación, pero vamos a tener que esperar mucho. Eso es una noticia para nosotros, que nos vimos discutiendo cuándo que vengan las urnas rápido, los datos. Un abrazo grande, muchísimas gracias por pasar por Cosa de Negras, nos vemos muy pronto. Abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno. Tremendo, buenísimo. Yo creo que nos vamos yendo con un par de temas. Tengamos un gran fin de semana, acordémonos de nuestros antepasados, disfrutemos mañana la